Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tercera y última sesión de ponencias del quinto Simposio Internacional de Formación de Educadores, del segundo Congreso Internacional de la Red de Departamentos de Ciencias Básicas y el quinto Encuentro de Ciencias Básicas. En nombre de las universidades aliadas, les damos a todos una cordial bienvenida. En la sesión de hoy tendremos 14 ponencias distribuidas en nuestras dos salas. La modalidad de participación es muy sencilla. Cada ponencia dura 10 minutos y dependiendo de la extensión del video, ustedes tendrán de 2 a 3 minutos para que interactúen con los ponentes. Les pedimos el favor de hacerlo a través del chat dispuesto en el canal de YouTube. Si por alguna razón no es posible formular sus preguntas o que ustedes reciban respuestas por este medio, pueden utilizar los correos electrónicos. En nombre de la Universidad Antonio Nariño, de la Universidad Agustiniana, de la Universidad Católica de Colombia, de la Universidad Santo Tomás, de la Universidad de La Salle, de la Red de Departamentos de Ciencias Básicas, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, de la Universidad Sergio Arboleda, de Unisan Gil y de la Universidad Surcolombiana, agradecemos su participación. Como equipo colaborador estamos convencidos de que este proceso impactará positivamente en sus prácticas pedagógicas, en sus procesos investigativos y de formación. Adicionalmente, creemos que este es un espacio adecuado para que se enriquezcan y nos enriquezcamos todos de la discusión académica. Esperamos poder contar con ustedes en futuras participaciones, en futuros eventos y una vez más, bienvenidos. Participación y justicia social como características de la educación inclusiva en la universidad virtual. Soy Diana Rocío Ramírez Pérez y he preparado esta ponencia con el señor Sergio Alejandro Montealegre Ibarra, en el marco del proyecto de investigación denominado Propuesta de Educación Inclusiva para Instituciones de Educación Superior con modelo virtual y virtual con apoyo en la presencialidad. La mayoría de los países cuentan con políticas de inclusión para atender a grupos socioeconómicamente vulnerables, especialmente estas políticas están dirigidas a aspectos financieros como becas y subsidios. Nuestro país es completamente diverso y no solamente en lo étnico, sino también en lo social, económico, en capacidades y talentos excepcionales de sus estudiantes. Y consciente de esto, la Universidad Nacional Abierta de Distancia y la Uniminuto han decidido adelantar este proyecto de investigación que busca construir una propuesta de educación inclusiva que responda a las necesidades y los retos que trae la educación de los estudiantes de estas dos universidades, atendiendo a su diversidad y sin descuidar aspectos como el acceso, la calidad, la permanencia, la participación y la graduación oportuna de sus estudiantes. La presente ponencia tiene como propósito mostrar parte de los resultados obtenidos en el desarrollo de las dos primeras fases de este proyecto de investigación, fruto de este proceso de revisión y análisis documental realizado en estas etapas, los cuales brindarán un marco de referencia para el desarrollo de las demás fases del proyecto y la posterior construcción de la propuesta. El acceso a una educación superior de calidad requiere, según lo plantea el cuarto objetivo de desarrollo sostenible, adelantar programas y políticas que generen igualdad entre los sexos, inclusión a entornos eficaces de aprendizaje, desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial. Particularmente en nuestro país, motivados desde la Ley 30, la Ley de Educación Superior, se ha generado toda una política de fortalecimiento al sistema de educación superior, cuyo resultado ha sido que para 2020 existe una oferta académica de más de 7.000 programas de pregrado. Sin embargo, solo el 10% de este corresponde a programas acreditados en alta calidad, los cuales se ofertan mayoritariamente en modalidad presencial y solo en 20 de los 32 departamentos, cubriendo especialmente la región andina. Esto genera dificultades en la formación académica, ampliando la brecha social y la inequidad en las poblaciones excluidas. Particularmente en Iberoamérica, como se puede destacar en diferentes informes adelantados por organizaciones sin ánimo de lucro, la población de personas con discapacidad es sin duda uno de los grupos sociales mayormente excluidos
y que enfrenta significativas barreras para ejercer sus derechos, no solamente educativos, sino también civiles, políticos, económicos y culturales. Las iniciativas orientadas a incluir a la totalidad de la población en el sistema educativo y más específicamente en el sistema de educación superior son promovidas por las instituciones, quienes adelantan procesos de capacitación a sus docentes, adoptan sus currículos para darles flexibilidad e inclusión en temas como el diseño universal de aprendizaje. En contraste, el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior no contempla entre los criterios para otorgamiento de los registros calificados o la acreditación en alta calidad de los programas, criterios que promuevan el acceso y la participación de poblaciones propensas a ser excluidas. Sin embargo, el decreto 1330 de 2019 hace un especial énfasis en los procesos de autoevaluación y autorregulación tanto de programas como de instituciones de educación superior. Esto genera un mejoramiento continuo y fortalecimiento de las comunidades desde principios de equidad, diversidad, inclusión y sostenibilidad. Algo además muy importante que son las rendiciones de cuentas. Esto genera que tengamos una información fiable y veraz de lo que se está presentando periodo a periodo. ¿Y cómo está esta población estudiantil de educación superior en temas de educación, justicia social y participación? Según el censo de 2018, el 15,8% de la población colombiana se encontraba en la ruralidad, mientras que los jóvenes entre 15 y 29 años estaban mayoritariamente concentrados en departamentos como Amazonas, Putumayo, Guainía, Bichada, Guaviare y Arauca, lugares donde existe una baja concentración de la oferta educativa. Los lineamientos de educación superior inclusiva aportados por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2013 reconocen que el 94,4% del territorio colombiano es rural, por lo que entienden que el acceso, la permanencia y la graduación de la educación superior de las comunidades campesinas van de la mano con una educación que genere equidad, justicia, coherencia y unidad. Sin embargo, como ya se señaló, la oferta académica aún sigue concentrándose en el centro de nuestro país. Concentrar la oferta educativa en las grandes urbes genera, por un lado, que los jóvenes tengan dificultades de acceso a una educación pública de calidad y, por otro, que se vean abocados a solicitar préstamos para acceder a universidades privadas, generando así una limitada productividad económica que redunda en un déficit de capital humano. El sistema educativo tiene como deuda transformar las prácticas universales homogenizadoras y trabajar en el reconocimiento y la participación de los diferentes contextos y culturas. Revisemos algunos de los avances que ha tenido la educación superior en nuestro país entre los años 2010 a 2018. La mujer ha tenido un avance significativo en su participación como estudiante, pasando de un 43% en 2010 a un 49% en promedio para nuestro país. Las áreas donde mayormente se desempeñan son en educación, artes y humanidades y también en ciencias sociales, así como carreras como periodismo de información para los países que reportan a esta red iberoamericana. En nuestra búsqueda de información hemos encontrado dos posibilidades relevantes que tiene la educación virtual y virtual con apoyo de la presencialidad. La primera de ellas tiene que ver con la capacitación permanente que se le brinda a los docentes de esta modalidad y que está centrada especialmente en el diseño universal de aprendizaje. Desde allí podemos ver cómo desde las prácticas innovadoras que se gestan en los docentes, todos los estudiantes tienen igualdad de oportunidades. Allí son muy relevantes las necesidades sentidas de una población en específico en las que se promueve el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades, así también como la participación de la comunidad. La segunda está asociada a la justicia social y la participación, ya que estas deben ser elementos que hagan parte de toda la propuesta de educación inclusiva, dado que no importa si es presencial, virtual, virtual con apoyo en la presencialidad, eh, se deben caracterizar por la triada currículo, universidad y docente, de tal manera que la educación misma se transforme en motor de cambio y mejoramiento de las personas y las comunidades. Agradecemos a ustedes por poder llegar a través de esta ponencia. Tengan buen día.
Cordial saludo, amable audiencia del Congreso. Mi nombre es Claudia María González Salgar. Soy estudiante de la Maestría en Educación con énfasis en investigación de la Universidad Antonio Nariño. El día de hoy les voy a presentar mi ponencia denominada Fortalecimiento de las habilidades de observación de los estudiantes de medicina por medio del arte visual. Trabajo que estamos desarrollando con la profesora Marta Andrea Merchán, quien además forma parte del grupo Conciencia. Sir William Osler, un docente médico de siglo pasado, comentaba que una de las habilidades más difíciles de adquirir para los estudiantes de medicina es la habilidad de observación y que aunado a esto, la descripción de dichas observaciones en lenguaje sencillo y concreto también les representa grandes problemas a los estudiantes. Igual afirmación hacen varios autores que se han dedicado a la educación médica, quienes consideran que aunque la observación detallada es fundamental para adquirir un diagnóstico adecuado, los estudiantes ven limitaciones tanto en el tiempo que se dedica a esta actividad. Por ejemplo, el investigador Block en el año 2013 comenta que los estudiantes de Estados Unidos gastan en sus actividades con atención directa a los pacientes menos del 15% de su tiempo total destinado a actividades educativas, lo cual hace que en tan corto periodo no puedan adquirir adecuadas habilidades de observación. Otro aspecto importante es que aunque los médicos son conscientes de la importancia de la observación visual detallada, dentro de los pensums de la carrera no se encuentra un momento en el cual se le enseñe explícitamente esta habilidad a los estudiantes, contrario a lo que sucede en facultades como las de artes, donde los estudiantes adquieren herramientas que les permiten desarrollar actividades de observación visual con más detalle. Con base en esta problemática, los doctores Braverman y Katz en Estados Unidos comenzaron a utilizar las obras de arte como una de las formas de acercar a los estudiantes a la mejoría, el mejoramiento de las habilidades de observación visual. Ellos se basaron en la estrategia de pensamiento visual, que es una herramienta elaborada por la psicóloga Abigail Hausen, quien en el año 2000 expuso su trabajo en el cual utiliza la forma como los artistas describen y detallan sus observaciones y lo transpone a otros contextos, generalmente educativos, donde se pueden hacer usos adecuados con mejoramiento de habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes. Básicamente, la herramienta de pensamiento visual se caracteriza por realizar un conjunto de preguntas abiertas a los estudiantes, comenzando por la pregunta ¿qué observa? Esta primera pregunta es respondida fácilmente por el estudiante, quien puede dar una respuesta adecuada en la generalidad de los casos. Sin embargo, siguen dos preguntas. ¿Qué le hace decir eso? Y la tercera, ¿qué más observa? Cuando se hacen estas preguntas, se va guiando al estudiante a realizar un análisis más profundo de sus observaciones y poder formular alguna serie de pensamientos críticos e hipótesis que lo lleven a contestar adecuadamente. Los cursos fueron implementados utilizando este tipo de herramientas con tan buen éxito que se multiplicaron tanto en Norteamérica como en Europa.
e inclusive en países de habla hispana como España con Saura Carretero y en Argentina con la doctora Pese, que incluyen parte de estos trabajos en sus clases de radiología, historia de la medicina y morfofisiología. Con este marco teórico, se considera que existe la posibilidad de usar una herramienta novedosa cuya base pedagógica es el constructivismo para contribuir a fortalecer las habilidades de los estudiantes de medicina. El trabajo aquí propuesto consiste en implementar un curso virtual de 9 sesiones, de las cuales la primera sería una sesión diagnóstica y la última sería una sesión de conclusión en la cual los estudiantes desarrollarían un ejercicio que se evaluaría según una rúbrica validada por expertos docentes de las áreas de medicina y de arte. Y de acuerdo a esto, evaluaríamos en qué medida esta estrategia ayudó a fortalecer las habilidades de observación visual de los estudiantes. Esperamos iniciar el curso en el periodo intersemestral de fin de año para poder continuar con el levantamiento de la información y continuar con nuestro estudio en su segunda fase de análisis de resultados. Agradecemos su atención, muy amables. Quinto Simposio Internacional de Formación de Educadores CIFORET 2020, modalidad virtual.
El acto educativo en el marco de la pandemia, un ejercicio comparativo entre dos instituciones educativas de Bogotá. Esta investigación también tiene el apoyo de Andrei Palacio, Juan Manuel Luis Reyes y Juan David Luis Reyes. En el marco de la respuesta a la contingencia mundial por el COVID-19, se propone un ejercicio comparativo a partir de observación de dos experiencias en instituciones educativas de Bogotá, siguiendo tres categorías de análisis. Estas son herramientas de la información y la comunicación. Se trata de las denominadas TICs, donde los docentes y estudiantes usan herramientas para interactuar, compartir, informar, resolver dudas, mantener la atención, participación y el trabajo autónomo. La segunda, la participación de estudiantes en el aula, donde se examina qué tipo y cómo se desarrolla la participación y cómo se tramita el marco de la relación de docente y alumno y viceversa. Por último, la presentación de contenidos, en donde se interviene con relevancia la voz de apoyo de presentaciones para indicar los contenidos o propuestas para el desarrollo de la clase. La metodología se ubica en la propuesta general de la educación comparada, dado que se concentra en un fenómeno educativo en dos escenarios diferentes, procurando establecer análisis a partir de las similitudes y las diferencias, con el objeto final de fortalecer su proceso de mejoramiento. López 2016, página 47. ¿Qué se desea comparar? Se comparan los encuentros sincrónicos remotos asistidos por la tecnología para las dos asignaturas, matemáticas y ciencias sociales. ¿Dónde y cuándo se compara? La comparación se realiza en el marco de la contingencia por el COVID-19. Precisamente en la respuesta de las instituciones educativas ofrecen a la misma para continuar ofreciendo el servicio educativo en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo se va a realizar la comparación? Se han definido tres categorías a observar, las ya mencionadas. De esta forma, a partir de los datos recolectados, se procede a realizar una descripción de los dos casos seleccionados. En la recolección de datos, el docente de la asignatura de matemáticas y la asignatura de ciencias sociales compartieron con los autores 3 videos de su clase en 3 sesiones diferentes, es decir, en total se analizaron 6 videos. Con esto se realizó una matriz y se procedió a la observación directa de los videos y a realizar el respectivo diligenciamiento. ¿En qué sentido se compara? La comparación se realiza diacrónicamente. Luego de desarrollarse los contenidos, momentos se procedió a la organización y análisis de información recolectada con la perspectiva, elaboración del informe de comunicación organizándose en similitudes y las diferencias. Resultado de análisis. En la observación realizada de las categorías se encontraron similitudes y diferencias entre las dos instituciones. En la institución 1 y la institución 2 se realizaron encuentros sincrónicos a través de la aplicación de Google Meet, haciendo uso recurrente del chat de texto y la interacción directa de voz. En la institución 1 se usa el apoyo de redes sociales como Facebook, Instagram, canal de YouTube, dado que allí se compartirán novedades del curso y orientaciones generales. En la institución 2 no se tiene en cuenta estas redes para la comunicación y poder compartir información, pero el docente se apoya en Microsoft Word como herramienta afirmática para la socialización de la temática. Estas fluyeron sin mayor percance. En este se valora la actividad y la actitud y la confianza que brinda el docente y el principal apoyo para la comunicación. Por otra parte, la categoría de la participación de los estudiantes, esta muestra que la actitud empática del docente y su capacidad de comunicación resulta de gran relevancia. Se observa que en la institución 1, sin activar la cámara, expresa con sus palabras actitudes, cercanía y afecto para con sus estudiantes, lo cual les respondía con participación fluida y espontánea. Los estudiantes se encuentran en un ambiente idóneo y de confianza para manifestar sus inquietudes y percepciones del orden temático y procedimental. En la institución 2, la participación es menos activa. También es espontánea, primando las interlocuciones del docente. En el momento en el que se presentan dudas o necesidades, se manifiesta de la libre opinión. El docente responde e interactúa activamente con la cámara,
Algunos momentos resuelve dudas con una comunicación formal sin mayor cercanía o manifestación de cariño. Por último, la presentación de contenidos, en lo que respecta a la socialización de las temáticas. Mientras que el docente de la institución 1 usa frecuentemente las presentaciones disponibles en web para socializar los elementos temáticos y apoyar su explicación de forma oral. El docente de la institución 2 se apoya fundamentalmente en Microsoft Word en tiempo real compartiendo pantalla para escribir los ejercicios, los cuales explica y asigna activamente en el desarrollo de la clase. En el caso de la participación en la presentación de contenido, los dos docentes se apoyan en la voz. Adicionalmente, se puede decir que los dos docentes profundizan y resuelven dudas a partir de las dificultades presentadas por los alumnos. Conclusión. Los docentes entonces recurren a herramientas de comunicación de acceso gratuito, redes sociales personales y web de acceso libre, para que el acto educativo tome significado. Prefieren la interacción directa de voz con los estudiantes con una alta capacidad de empatía, logrando que el encuentro sincrónico sea significativo y agradable para los alumnos. En este orden de ideas, si bien la acción de los estudiantes de la institución 1 y la institución 2 son los objetos de conocimiento, contenido temático es destacado y la participación es notable a través de la voz y el chat. Ahora bien, a lo atinente a la socialización de contenido se observa que la principal herramienta es la voz del docente. Así, el evidente dominio de las disciplinas y los temas abordados les permitió usar frecuentemente analogías, casos cotidianos para hacer comprensibles y predecibles los saberes. Gracias por su atención.
Cordial saludo, mi nombre es Nancy Barón y junto con mi compañero Camilo Casteblanco, ambos estudiantes de la Escuela SEDU de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia UNAD, presentaremos la ponencia Interculturalidad y Diversidad como características de la educación inclusiva en la universidad virtual. Dentro del proyecto de investigación C119 titulado Propuesta de Educación Inclusiva para Instituciones de Educación Superior con modelo virtual y virtual con apoyo en la presencialidad, como aporte desde el semillero de investigación Umbral del cual formamos parte, se indaga sobre el estado en el que actualmente se encuentran las instituciones de educación superior que manejan la educación virtual y virtual con apoyo en la presencialidad, como lo son la Uniminuto y la UNAD. El propósito de esta ponencia es profundizar en las características de interculturalidad y diversidad de la educación inclusiva, más aún en la universidad virtual, en concordancia con los lineamientos de la política de educación superior inclusivo establecido por el Ministerio de Educación Nacional. Desde los años 90 se generó en Latinoamérica, impulsado por una revolución educativa de orden mundial, el recorrido de la interculturalidad en los ámbitos educativos. La educación no presencial surgió como una alternativa. La diversidad entonces se entendió como un reconocimiento a componentes de raza, sexo, ideologías políticas, cosmovisiones y, en últimas, la integración de culturas a procesos curriculares que fueran a la par de las nuevas realidades, confluyendo en reformas educativas que incluía la construcción y reproducción en la adquisición y producción de conocimientos y, por consiguiente, en la manera de adquirirlos. En cuanto a la diversidad como característica, la UNESCO amplía posibilidades de elección a la sociedad, configurándose en una fuente de desarrollo económico y de acceso a experiencias efectivas, afectivas, espirituales, morales e intelectuales. Desde la interculturalidad se plantean nuevas formas de pensar a partir de las diferencias, las particularidades, estimulando la creatividad y la manera de relacionarse a partir de los presaberes de quienes integran la academia y desde la participación de todos los actores educativos, en este caso particular, en la universidad. Es así como los componentes interculturalidad y diversidad son características de inclusión como un referente inherente a la sociedad vigente y a la necesidad de transitar por la virtualidad ante la globalización de la educación. En cuanto a la educación superior inclusiva, para abordar esta variable, fue necesario tomar como referencia los lineamientos de la política de educación superior inclusiva establecidas por el MEN, según el cual se define como una estrategia central para luchar contra la exclusión social, es decir, contra toda una serie de factores externos que impactan de manera negativa la identidad misma de una persona. Para comprender el término diversidad abordamos dos autores. El primero, A. Blanco, quien hace referencia a la necesidad de la transformación de los sistemas educativos y sus escuelas para que puedan acoger a todos los estudiantes de la comunidad y den respuesta a la diversidad de sus necesidades de aprendizaje. El segundo referente es Acevedo, quien señala que para incentivar y dinamizar procesos creativos es necesario configurar grupos culturalmente diversos, que deben ser gestionados apropiadamente en un contexto de participación donde los sujetos puedan expresar sus ideas y estilos de pensamiento creativo, propiciando la creatividad e incrementando la capacidad de la institución de innovar y de resolver problemas. Estos referentes nos permiten comprender la importancia de que las instituciones de educación superior consideren e implementen los procesos que sean necesarios para garantizar la diversidad en todos los aspectos posibles. Cordial saludo. Soy Camilo Casteblanco Orjuela y dando continuidad a la videoponencia, vamos a abordar el concepto de interculturalidad, que según el Ministerio de Educación Nacional es el conjunto de relaciones entre diferentes grupos culturales que conduce a un proceso dialéctico de constante transformación, interacción, diálogo, aprendizaje de los diferentes saberes culturales en el marco del respeto. La metodología que utilizamos es de carácter descriptiva. Contiene fases exploratorias y descriptivas. Actualmente se utiliza también el rastreo documental, además de que hay características de diversidad e interculturalidad. Para nuestros resultados de análisis, es importante precisar que la educación inclusiva
según Acevedo, se refiere al desarrollo de acciones que posibiliten la superación de barreras producidas por las características de los sujetos de orden simbólico, cultural, físico, cognitivo, de género, como también de ubicación geográfica, economía, componentes jurídicos y políticos del sujeto. En este mismo abordaje del resultado de análisis tenemos una gráfica, la cual podemos compartir, en donde la idea central es la educación inclusiva en las instituciones de educación superior. Los conceptos claves es el contexto, los grupos diversos culturalmente, la creatividad e innovación y los procesos de aprendizaje. Ciclo acompañado por los diferentes conectores que podemos apreciar. Las conclusiones son que se necesita integrar las características y diversidad en los componentes educativos y las experiencias en las instituciones de educación superior son el reflejo de prácticas inclusivas y reconocimiento de accesibilidad y justicia en términos de educación. Muchas gracias. Muy buena tarde para todos y todas. Yo soy Diana Carolina Martínez, hago parte del grupo de Filosofía e Historia en Educación en Ciencias de la Universidad Pedagógica Nacional. Presento este trabajo también con el doctor Freddy Garay Garay.
Nuestra ponencia lleva por título Construcción de modelos teóricos escolares en la contextualización del conocimiento químico en la enseñanza remota. Pues bien, nuestro objetivo es la construcción de modelos teóricos escolares a partir de la implementación de una estrategia didáctica desde la contextualización en la educación remota. Pues, como es bien sabido por todos, la pandemia ha generado una crisis a nivel mundial, en todo nivel. Esto ha llevado a que reflexionemos acerca de lo que somos como sociedad, de lo que somos en todos los ámbitos y todo lo que hemos desarrollado. Es así como la educación no queda fuera de esta reflexión y como educadores hemos tenido que hacer un replanteamiento de lo que estamos haciendo en nuestro quehacer pedagógico. El Ministerio de Educación Nacional entonces, a nivel de país, nos ha enviado la guía número 5, en donde solicitan a las instituciones educativas se haga la flexibilización del currículo. Pues bien, en la institución educativa en la que yo trabajo, Institución Educativa General Santander, que es un colegio ubicado en el municipio de Soacha, que cuenta con 4.022 estudiantes, se tuvo que realizar esa flexibilización, pero para ello necesitamos conocer el contexto del estudiante. Estos estudiantes son de estrato 1 y 2 en su mayoría, el 90% de ellos, aun cuando muchos de ellos no alcanzan ni siquiera el estrato 1. Entonces, para poder realizar dicha flexibilización, tenemos que buscar unos elementos que nos permitan hacerla. De este modo retomamos el texto de Aureli Camaño del año 2011, que lleva por título Contextualización, Indagación y Modelización en la enseñanza de la química. Tomamos específicamente el elemento de la contextualización de representaciones químicas. ¿Para qué? Para lograr la creación de modelos teóricos escolares, como lo plantea Izquierdo y Aduriz en el 2005. Teniendo, obviamente, como referente que estamos trabajando desde la educación remota y que los estudiantes en la casa tienen una serie de elementos que debemos y que son necesarios que podamos involucrar. ¿Cuáles son estos elementos? Pues ellos tienen dispositivos móviles tipo Android y algunos productos en casa, productos de aseo, con los que podemos empezar a trabajar. ¿Cuál fue la metodología? Tuvimos dos etapas, la sensibilización y la socialización. En la primera etapa, entonces, se involucraron docentes, estudiantes y se les enseñó el uso de la plantilla. La segunda etapa de ejecución del proyecto fue desarrollada por los estudiantes bajo la supervisión de los docentes encargados del proyecto. Ejecución del proyecto. Esta ejecución tuvo tres etapas: contextualización, indagación y modelización. En la contextualización, entonces, los estudiantes identificaron los productos en casa, clasificados en tres grupos: productos de aseo, productos cosméticos y medicamentos. También se realizó la identificación de conocimientos previos de los estudiantes. Pasamos a la etapa de indagación, donde los estudiantes consultaron, ellos tomaban la etiqueta de las sustancias de productos de aseo, identificaban una sustancia que para ellos fuera conocida o que fuera familiar, y de esa sustancia revisaban nombre y UPAC, estructura de Lewis, propiedades físicas y propiedades químicas. Luego pasamos a la etapa de la modelización, que se hizo cuatro tipos de modelizaciones: la molecular, la representacional, la molar y la práctica experimental. ¿Cuáles fueron los resultados? Acá estamos observando los resultados del estudiante número 6, quien tomó como producto la crema Colgate, identificando en la etiqueta la sustancia fluoruro de sodio y haciendo una representación que es la que ustedes pueden observar. Luego el nombre UPAC, que consultó fluoruro de sodio, y contrastando con la estructura de Lewis que él consultó. También pueden observar en la parte final la estructura realizada implementando un software o básicamente una aplicación de celular llamada Molecular Constructor. Realizando la modelización teórica, entonces el estudiante, ¿qué hizo? Él planteó entonces una serie de ecuaciones químicas tratando de predecir el comportamiento del fluoruro de sodio en contacto con el agua, y estas son las dos ecuaciones que él planteó. Cabe resaltar que no hicimos ninguna modificación, tal cual como las planteó, ahí están esbozadas en el esquema. En la modelización molar, entonces él realizó una propuesta experimental, y esa propuesta experimental tuvo tres componentes. Dijo: en una olleta pondré fluoruro de sodio y agua, la pondré a calentar y prenderé la estufa, luego cojo un termómetro para saber el punto de ebullición. Luego entonces realizó una práctica experimental empleando Ken Collective, y entonces hizo cuatro etapas: una que fue colocar el matraz, luego colocar 10 mililitros de fluoruro de sodio, luego colocar agua y por último calentar la combinación hasta 100. ¿Cuáles son las discusiones y los resultados? Pues bien, el COVID nos hizo replantear todo lo que nosotros llevábamos dentro de la práctica educativa,
y crear nuevas prácticas en el aula para química. ¿Desde qué? Desde un enfoque contextualizado, buscando específicamente que el estudiante pudiera involucrar lo que está a su alrededor, es decir, los elementos que contiene en casa. En este caso específico, pues las sustancias empleadas para hacer el aseo, enfocados a que pudieran evitar accidentes en casa y también enfermedades de tipo respiratorias. Otra de las conclusiones fue también que el estudiante pudo identificar sus conocimientos previos y pasar a la transformación a modelos teóricos escolares. Fue un agente activo en dicho proceso. Otra cualidad o característica fue que se logró el desarrollo de habilidades visoespaciales como las que menciona Moreira, y también se logró que hubiese una interrelación de los niveles de representación de los fenómenos, como lo menciona también Galagowski. Ustedes pueden observar aquí en la parte de la práctica experimental lo logrado. ¿Cuáles fueron nuestros referentes? Pues Camaño, Galagowski, Izquierdo, Raup y Moreira, aunque también tomamos elementos de Jensen y algunos otros de Galagowski. Agradecemos por la atención prestada. Gracias. Les saludo cordialmente desde Concepción, Chile, eh, a nombre de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y del equipo al que represento. Mi nombre es Juan Molina y represento al equipo del doctor Marcelo Cariaga, la doctora María Graciela Badilla y el doctor José Luis Carrasco. Agradezco a la organización por la invitación a este simposio internacional.
Les quiero presentar nuestra propuesta que se titula Actitud, Conocimiento y Manejo de Recursos TIC en entornos virtuales en contexto de COVID-2019. Vamos a transitar sobre los siguientes temas. Vamos a ver algunas premisas de análisis, vamos a hablar del estudio propiamente tal, luego de cómo enseñar y aprender en contextos virtuales. Voy a dejar con ustedes algunas conclusiones preliminares y también algunas recomendaciones. Abordamos la primera premisa de análisis que tiene que ver con esta disrupción tecnológica que estamos todos en este momento enfrentando. Ciertamente ha impactado la interacción humana en la imaginación social. ¿Qué significa eso? Que nuevos paradigmas se empiezan a construir y se empiezan a identificar. Hay que repensar entonces los paradigmas educativos. Y es muy importante que nosotros como educadores, como académicos, como investigadores podamos visualizar estos cambios y estar preparados. Una segunda premisa de análisis tiene que ver con los ambientes de aprendizaje personalizados. Ha habido en este último tiempo una migración global hacia la virtualidad y se hace necesario el diseño de nuevas rutas en estos ambientes de aprendizaje personalizado. Han habido procesos aquí que son de tipo adaptativos para estos ciudadanos bidimensionales, es decir, los ciudadanos que caminan de la presencialidad hacia la virtualidad también. Una tercera premisa de análisis es una propuesta de un modelo que hemos denominado 5R. En esta transición cultural, donde la transición ha sido desde las dimensiones de tiempo y espacio hacia la virtualidad, se han generado nuevas relaciones y nuevas dinámicas humanas. Y esas dinámicas las hemos reconocido en este modelo que denominamos 5R, en donde planteamos un circuito incremental dentro de lo que estas redes implican, que comienzan con las redes sociales. Este fenómeno de las redes sociales plantea entornos virtuales que nos lleva a establecer redes de contacto. Y esas redes de contacto como vínculos se desarrollan o evolucionan hacia las redes de colaboración. Estas redes de colaboración posteriormente se transforman en redes de confianza que terminan expandidas en lo que es el ciberespacio. Aquí tenemos el modelo que se los quiero dejar a ustedes si desean investigarlo. Ahí están las citas que corresponde. Pero en toda esta dinámica vamos visualizando estas redes, cómo se desarrollan en estas relaciones humanas. Una cuarta premisa de análisis que proponemos es la nueva pirámide de necesidades. A partir de la pirámide propuesta por Maslow, hemos pensado que para los sujetos bidimensionales, estas necesidades se transforman en estas tres que estamos planteando aquí, a nivel individual, a nivel local y también necesidades que se dan a escala global. La pirámide de Maslow también está aquí entonces representada por este triángulo invertido para el ciudadano digital. La dejo con ustedes también en pantalla con las referencias, si es que desean seguirlas investigando, están publicadas en trabajos que ya les voy a dar a conocer al final. Sobre el estudio propiamente tal, que hemos sido capaces de realizar en medio de todas estas dificultades que nos ha puesto el entorno, principalmente sanitario. El estudio es un estudio cuantitativo con diseño no experimental y se basa en la recopilación de datos a partir del cuestionario ACUTIC. Como instrumento, ese cuestionario está propuesto por Ruiz, Sánchez y Pina en 2015. Tiene 31 preguntas en diferentes dimensiones y nos entrega en su análisis los siguientes resultados. La dimensión 1, que tiene que ver con las actitudes y la influencia en la integración, este estudio lo llevamos a cabo con alumnos de primer año de pedagogía
Y como un estudio preliminar, estamos queriendo abordar cuáles son las actitudes, el conocimiento y el uso que tienen los estudiantes de primer año acerca de las tecnologías. Vemos una actitud más bien positiva hacia las tecnologías, pero sí en la segunda dimensión respecto a la necesidad de conocimiento TIC y su uso académico, vemos una brecha entre lo que significa el uso básico, elemental de las tecnologías, orientándonos hacia el uso académico. Allí hay una brecha interesante, importante para nosotros que tenemos que abordar. En una tercera dimensión, en cuanto a los niveles de este uso de las tecnologías, justamente como se da a nivel de usuarios y no un uso pedagógico académico, tenemos que transitar en esa dimensión. Allí es donde se manifiestan las necesidades hoy día. Esta relación como cuarta dimensión entre conocimiento y uso nos permite ver estas brechas que para nosotros, para quienes planificamos, para quienes enseñamos, es importante tener entonces en mente. A modo de conclusión, deseo compartir con ustedes que los cambios abruptos en las formas de trabajar y de relacionarnos eh, han sido evidentes durante este tiempo. Las tecnologías aquí nos han planteado nuevos escenarios y por ende también nuevos paradigmas. En general, de los sujetos estudiados con el cuestionario, existe una actitud positiva hacia el uso de las TIC por parte de ellos. Pero este contexto COVID-19 nos plantea desafíos, nos plantea plataformas que tenemos que abordar. El gran dilema a resolver es cómo se mueve el mundo y cómo nos movemos juntamente con él. Algunas recomendaciones que quisiera dejarles. Tenemos que comprender mejor nuestros roles ante estos cambios que tienen carácter permanente y también en tiempos de crisis. Nos deja muchos desafíos. Brechas digitales se han hecho evidentes en términos de equipamiento, conectividad y en las habilidades digitales. Deberíamos entonces anticiparnos desde la perspectiva ética y humana y repensar nuestras prioridades. Aquí, si les interesa investigar un poquito más o leer un poquito más de lo que como equipo hemos estado publicando recientemente, están los trabajos. Para cualquiera de estas consultas me pueden escribir al correo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gusto compartir con ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Catalina Wilches Ruiz, soy egresada de la Universidad Antonio Nariño y del programa Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés. Para esta experiencia en Ciforred decidí presentar una experiencia educativa que se generó en mi trabajo desde la pandemia, titulada Preescolar en casa, el reto de enseñar a través de una pantalla.
La idea de este proceso es contar y evaluar cómo se adaptó la enseñanza presencial a estudiantes de preescolar de los 3 a los 6 años, teniendo en cuenta que mi lugar de trabajo considera aún como preescolar al grado primero. En todo el proceso de lo que fue la pandemia, contarles qué estrategias diseñamos nosotros como docentes para pasar lo lúdico que se tenía en un aula de clase, como los juegos, las canciones, esa interacción directa entre estudiantes y docente, a hacerlo desde una pantalla, teniendo en cuenta el inicio de una cuarentena en el mes de marzo. Para esto, nosotros decidimos tomar la tecnología en una primera herramienta, porque como a todos nos tomó por sorpresa, y tomamos el primer recurso que fue la agenda virtual del colegio y los canales de YouTube personales que teníamos cada uno. Es por esto que en ese proceso, cuando los estudiantes se quedan en casa, desde nuestro lugar de trabajo, en los salones de clases, en las salas de sistema, impartíamos entre todos grabaciones para poder explicar el trabajo que se iba a realizar. Dábamos un paso a paso al inicio de cada video y ya íbamos desarrollando como tal nuestra clase, haciendo que fuera lo más presencial y lo más parecido a lo que era un salón de clases en nuestro colegio como tal. Muchas personas piensan que el pararse frente a una cámara, explicar, es como si lo estuviéramos haciendo frente a frente, pero no es así. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de educadores de nuestro país no tiene el manejo de las tecnologías, de las TICs, como lo tienen los que venimos saliendo de la universidad hace unos 5 o 10 años. Entonces, para estos maestros que nosotros conocemos como de la vieja guardia, fue un reto y una total admiración, ya que desarrollaron estrategias para mirar qué y cómo enseñar a los alumnos de nuestra institución. Tenemos en cuenta que muchos de ellos no utilizan un computador de forma seguida, no tienen todos los materiales tecnológicos que podemos tener nosotros en la actualidad en casa. Es por esto que pasan 2 semanas desde nuestro primer proceso grabando en YouTube y enviando los enlaces hasta cuando ya plataformas digitales como Zoom, YouTube, Classroom, Meet y Microsoft Teams deciden generar de forma gratuita licencias a las instituciones educativas. A partir de esto, nosotros pasamos de este preescolar presencial a través de la lúdica, de los juegos, del computador, del televisor, en el salón de clase, a realizar todo de forma virtual, en donde los estudiantes enseñaban el trabajo que hacían en esos momentos en clase a través de sus cámaras, iban siguiendo las indicaciones que les dábamos, presentaban sus grabaciones de lo que entendieron del tema, haciendo una descripción más detallada y practicando a través de los videos y de los audios que nos enviaban a nosotros como docentes. También pasamos a crear nuevas estrategias como videos, en este caso, generando todo lo que es una interacción más directa entre la imagen del docente explicando, fortaleciendo y tomando PowerPoint como una de nuestras principales herramientas de trabajo, ya que nos permitía realizar juegos de memoria, ruletas, juegos de adivinanza, diapositivas con animaciones y sonidos, a los cuales también podíamos vincular videos que permitían que todo este proceso hiciera mayor interacción y lo más parecido posible a lo que era una clase en nuestro colegio. Es por esto que también nosotros decidimos indagar en cómo más fortalecer nuestro aprendizaje. Sacamos dotes que muchos no conocíamos para el manejo de creación de actividades como Adivina quién. Pasamos a contar el cuento de la clase mientras nos paseábamos, hacerlo de una forma más divertida en video, con sonidos, vinculamos peinados, maquillaje, colores,
Nos volvimos expertos editando videos, haciendo presentaciones, metiendo animaciones, todo en pro de nuestros estudiantes. Buscamos una forma de que los videos fueran llamativos. Utilizando animaciones, aprendimos a dibujar, a escribir en vivo y en directo en nuestras aplicaciones, a grabar en pantalla, cosa que no sabíamos hacer la mayoría, y también fortalecer nuevas estrategias para que no fueran siempre las imágenes en el vocabulario. Entonces, a través de todo esto, se tiene una vinculación importante con los padres de familia, teniendo un apoyo. Y para esto se brinda una confianza desde la institución para que se tengan estos resultados, como se tienen hasta el día de hoy, ya a punto de finalizar nuestro año académico. La deserción en el preescolar del colegio fue muy baja, la verdad. Prejardín inició con 2 estudiantes, de los cuales tuvo una deserción de 2 estudiantes. De 2 jardines de 30 estudiantes solo salió 1. En transición salieron 3 estudiantes y en los primeros salieron aproximadamente 4 estudiantes. Entonces, uno de cada uno. Esto generó que los padres de familia tuvieran en cuenta la metodología que nosotros como institución estábamos elaborando y asimismo se brindó una confianza para que ellos tuvieran ese proceso de enseñanza en casa lo más parecido a la virtualidad. Muchas gracias. Ok, muy buenas para todos. Mi nombre es Valerie Murgas Fuentes, soy estudiante de la licenciatura de Ciencias Sociales de quinto semestre en la Universidad Antonio Nariño. Hoy me permito presentar esta ponencia aclarando que fue un trabajo en conjunto con la docente Miriam Romero Castro
Y pues asimismo, continuando con esta breve exposición, responderé las preguntas requeridas para el respectivo video. En pantalla vemos la primera pregunta que corresponde al título de la innovación, que es Trabajo en equipo en educación virtual, experiencia en la construcción de un blog. Hecho por Romero Castro, Miriam y Murga Fuentes, Valerín Karina. La segunda pregunta nos dice, ¿por qué se realiza la innovación? Bueno, de cierta manera, todo lo que ha pasado con lo de la pandemia, ha cerrado muchas puertas, por un lado, pero por otro, ha abierto muchas, ¿no? En el sentido en que, pues, el uso de las TICs transforma la relación con los estudiantes y docentes. Aquí en este caso particularmente, en la creación de un blog de dos grupos diferentes, permite desarrollar un trabajo que no beneficia solo a los estudiantes, quienes trabajan en conjunto para obtener el trabajo final, sino que toda aquella persona que le interese el tema puede acceder a esta información con tan solo dar un clic. Otro propósito que también es importante destacar es que en este espacio se pueden compartir varias experiencias y también aprovechar la información para propiciar la formación y actualización del docente o de cualquier persona interesada. Las siguientes preguntas son, ¿qué se realizó? Bueno, aquí se realizó un tipo de encuesta y entrevista. La encuesta se le hizo a todos los estudiantes, excepto con la entrevista que se le hizo al representante o coordinador de cada grupo. Tanto la entrevista como la encuesta, pues sus preguntas estuvieron enfocadas a esos posibles retos que se podrían presentar. Sí, la primera va encaminada a saber si existía una experiencia previa o actual en la realización de un blog. La segunda tenía que ver con saber, ¿sí? o tener presente cuál era esa habilidad para poder desarrollar el trabajo en grupo. Y la tercera, pero no menos importante, es saber cuál era, pues, esa afectación por la virtualidad en el proceso académico. La segunda pregunta dice, ¿hubo algún problema? Bueno, aquí específicamente el problema que hubo fue la diferencia entre ambos grupos al presentar el primer avance del blog, lo cual pues inmediatamente surge el interrogante de saber qué fue lo que pasó en los grupos, por qué tanta diferencia. Bueno, aunque no se puede desconocer que pues de cierta manera es un poco complejo trabajar en la distancia, es muy necesario llegar a un acuerdo entre grupos para poder sacar el trabajo adelante. Y consideramos que el secreto es una buena comunicación. La tercera pregunta obedece a ¿qué impactos y resultados tuvo? Bueno, como se explicaba en el principio, cada pregunta tenía un enfoque diferencial. En la primera pregunta, los estudiantes manifiestan, pues la primera pregunta de la encuesta, ¿no? Los estudiantes manifiestan de forma general que se tiene una cierta experiencia previa a la realización de un blog. Ya para las segundas respuestas de la encuesta sobre cómo se trabaja en grupo, se analizó que el 59% manifiesta identificar, pues primero las habilidades de las demás personas y así sucesivamente. Eso es algo que pues se aclara más como tal en la redacción de la ponencia. Bueno, la pregunta número 3, en la cual iba enfocada a indagar de cómo se han sentido haciendo el blog, se encontró que la mayoría ha sentido
o sea, se ha sentido poco cómoda o regular en la realización de este trabajo. Y en la cuarta pregunta se encontró que la mayoría se siente pues poco cómodo realizando trabajos en grupo. Y ya para la pregunta número 5 de la encuesta se demuestra pues esa diferencia entre ambos géneros, ya que pues las mujeres se sienten regular realizando el blog y el trabajo en equipo. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue la transformación? Bueno, aquí como tal, recordando que esta ponencia se trata más de una sistematización y socialización de una experiencia educativa, no se daría cuenta de una transformación como tal. Entonces, así pasaría a la última pregunta. Dice, ¿por qué es una innovación educativa? Bueno, esto es algo que ya se había planteado anteriormente. Aquí me permito ampliar más la respuesta. Y es que, pues, conociendo que la educación no se construye solamente en un aula de clase, aquí cabe el imaginario de la innovación educativa porque nos servimos de una herramienta tecnológica como lo es, pues, el blog, para poder llegar a cualquier persona sin ninguna distinción. Puede ser estudiante, padre, madre de familia, ¿por qué no abuelos? ¿Sí? Entonces, pues con esto terminaría esta exposición. Muchas gracias por la atención prestada.